D. ¿Sí? Comenzamos. El contador, ¿sí? El contador cuenta. Fíjense cuál es la sintaxis de un contador. ¿Cómo se lee esto? No es C igual a C más 1, ¿sí? C recibe el valor que tiene C inicialmente más 1. Cuando yo digo que C, lo que contiene C inicialmente, a este C debemos ponerle anterior, antes que se ejecute el contador, debemos poner un valor inicial. Generalmente el contador lleva como valor inicial el 0. Entonces van a ir ingresando valores y cada vez que ingrese un valor, porque ahora van a ser n valores, chicos. Entonces cada vez que ingrese un valor, el contador se va a ir incrementando en 1. ¿Sí? Dependiendo del caso, el contador también se puede incrementar de los valores que ustedes quieran, en 1, en 2, en 3. ¿Cómo hago para generar números impares? Por ejemplo, con un contador. A ver si alguien sabe. ¿Podría repetir, profe? No escuché bien esa parte, la última parte. ¿Qué parte? La pregunta que hizo. ¿Cómo hago para generar números impares a través de un contador? Multiplicar por 12 y sumarle 1. Multiplicar por 2, ¿qué? La variable C, Y le sumo 1. claro. Si ingreso un 2, lo multiplico por 2, 4. Y le sumo 1, 5. Y el 3, y el 1, Ingresa 1 y ingresa 0, le sumo 1. Da. claro. ¿Sí? Bien. Una forma. La otra forma más fácil, sin multiplicar, al contador lo voy a ingresar de cuánto. Número impares, ¿no? Lo hago ingresar de cuánto. ¿Cuánto vale inicialmente el contador? 1. En vez de 0 vale 1. Y le incremento en 2. Entonces, ingreso el primer valor, 1. 1 más 2, 3. Ya tengo C, el primer valor que es 1. Después de ese 1, le incremento en 2, tengo el 3. Entonces el contador vale 3. Al siguiente valor, 3 más 2, 5. Y así voy a ir formando los números impares a través de un contador. ¿Sí? Pero eso, bueno, eso es un ejercicio, pero tenemos que saber bien, ¿sí?, lo que es, por definición, un contador. El contador, miren cuál es la sintaxis. Cuenta los valores. Este contador va a ser muy importante en lo que es una estructura de repetición. ¿Sí? Porque es el contador quien me va a decir si llegó a la cantidad total de valores, entonces la estructura repetitiva deja de funcionar, ya no repite más. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Denme un segundito, cierro la ventana. Ahí está mejor el ruido. Sin ruido. Bien, chicos. Entonces, definido lo que es un contador, se entiende claramente. Acuérdense que esto se lee. C recibe el valor que tiene C más 1. Que tiene inicialmente C más 1. Después, el contador, si yo comienzo de 0, C recibe lo que tiene inicialmente 0 más 1, 1. El contador vale 1. Para la próxima vuelta, ¿cuánto vale C ahora? C vale 1 más 1, 2. Y así va a ir contando los valores. ¿Mm? A diferencia de lo que es el acumulador, ¿sí?, el contador cuenta, el acumulador o sumador acumula o suma, ¿sí? Pero fíjense la sintaxis. El contador siempre va incrementando con un número. En cambio, el sumador va incrementando con el nuevo valor de X que va ingresando. Si ingresan, por ejemplo, el 3 y el 5, primero, pero S, inicialmente, ¿qué valor debe tener S? 0. 0, para que el primer valor con el primer X no se altere, es el valor de X. O sea, 0 más 3, supónganse que ingresa el 3. 0 más 3, 3. O sea, ya el S no vale 0, vale 3. Para la próxima pasada ingresa el 7.
Entonces, S recibe el valor de lo que tiene S, ya estaba cargado con 3, ¿se acuerdan? Más el nuevo valor de X, que el valor de X es 7. 7 más 3, ahora S vale 10. Entonces ya lo acumuló, lo sumó al 3 y al 7. Pero para eso, siempre es fija, ustedes al contador le deben dar un valor inicial, que generalmente es 0. Entonces, cuando nosotros trabajemos con un contador, tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que si yo al contador lo hago iniciar desde 0 y quiero ingresar 10 valores, esto va a ir en un rango de 0 a 9, porque 0 es el primer valor. En C es el único lenguaje que contempla el 0 como primer valor. Otro lenguaje, el primer valor es 1, no lo toma el 0. ¿Se entiende? Sí, profe. En el C es 0. Entonces, si tengo que hacer 10 valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son los 10 valores porque lo cuenta el 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes al contador lo hacen comenzar de 1, ¿sí? El rango va a ser de 1 a 10. Son los 10 valores. ¿Se entendió? Generalmente Sí. trabajamos con el 0. El S no me pueden comenzar de 1. El S nunca puede comenzar de 1, porque va a ser 1 más el nuevo valor, lo va a estar 1 más el nuevo valor, lo va a estar rompiendo al nuevo valor. Si ustedes ingresan el valor 3 para que el 3 se conserve en la suma, 0 más 3, 3. Pero si ustedes me hacen comenzar el S de 1, 1 más 3, 4. Están mintiendo porque no ingresó el 4. ¿Sí? Ingresó el 3 y tienen que sumarlo como 3, como primer valor. ¿Se entendió? ¿Se entiende la diferencia entre un contador y un sumador? Profe. Sí, profe. Sí, ¿no? Bien. Sí. Acuérdense que esto es, la sintaxis es más X y este es más 1. Esto siempre tiene que tener un valor inicial. ¿Entendido? Claro. Sí, sí. Muy bien. Vamos a la variable de tipo bandera. La variable de tipo bandera, ¿sí? Es un identificador que ustedes le llaman como quieran, B, B larga, bandera, B corta, con bandera, el nombre bandera completo. No hay ningún problema porque es el nombre del identificador. Y ese valor del identificador de la variable bandera debe comenzar con un valor inicial. Pero la bandera es una variable que tiene dos estados. Un estado 0 y un estado 1, un estado positivo y un estado negativo, que no se usa nunca. Nosotros utilizamos 0, 1 o true o false. Entonces, la variable bandera puede tener dos estados. ¿Sí? Pueden tener dos estados. Puede tener un estado de 1, 0, o en su defecto, si utilizamos booleanos, ¿sí? True o false. True o falso. ¿De acuerdo? Generalmente trabajamos con valores enteros. 0, 1. ¿Sí? Nosotros cuando declaremos en C la variable bandera, le tenemos que decir de qué naturaleza va a ser los valores que recibe el identificador bandera. Ya sea o número entero o número booleano. ¿Sí? Debemos decirle, la bandera va a ser integer. ¿Sí? En C, de integer, que son enteros. O si no le ponemos booleanos, bool. ¿Sí? Entonces eso cuando declaremos de qué naturaleza va a recibir los valores el identificador o la variable bandera, puede ser o entero o booleano. Si es entero, 0, 1. Si es booleano,
true o false. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. ¿Cómo trabaja la variable bandera? Es muy importante, porque hay momentos que ustedes hacen la programación, ¿sí? Entonces dicen, ¿cómo hago para indicarle que un valor está dentro? Por ejemplo, a ver, le hago el ejemplo. Se van a ingresar n valores. Por ejemplo, 3 valores. Dentro de esos valores, yo lo identifico con X a cada uno de ellos, ¿verdad? N es la generalidad, es el universo. En cambio, X es cada uno de los valores de ese universo. Puede ser el 7, el 3 o el 8. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir ingresando valores. ¿Sí? Ingresan el 7. Ahora yo quiero saber, le dice el problema, quiero saber si en este juego de valores de esta generalidad, ¿sí?, se encuentra el número 3. ¿Cómo hacen ustedes para indicar que el número 3 está? A través de la programación. A ver, rápido. Si el valor ingresado es igual a 3, es verdadero. Es Exactamente. una condición. Exactamente. Entonces pondríamos en alguna parte del programa, pondríamos X que acaba de ingresar. O sea, acá ingresamos X, ¿verdad? X que acaba de ingresar es igual a 3. Si me dice que sí, o si me dice que no. ¿Cuándo utilizamos, perdón, me dice que sí o me dice que no? Entonces, acá no está, acá sí está. Ustedes dicen, bueno, profe, ponemos un mensajecito, que sí está, ¿sí? O que no está. Solucionamos. Pero ahora apliquemos a esto, le apliquemos el valor de la variable bandera. Entonces, generalmente, cuando nosotros trabajamos con muchos valores, ¿qué hace C? ¿Sí? Usted le pregunta, X3, sí, listo, pasó. Le pregunta, ¿qué hace C? Pregunta, ¿el X que acaba de ingresar, el 7, es igual a 3? No, se va para acá. ¿Sí? ¿El 3 es igual a 3? Sí, se va para acá. ¿El 8 es igual a 3? No, va para acá. Se terminó y queda con que el programa, si ustedes no ponen un mensaje acá, ¿sí?, queda con que el programa ha resuelto lo que le pedía, pero no le mostró un resultado. ¿Cómo hago yo para mostrar un resultado? Fíjense, la variable bandera es aquella variable que si el proceso se altera, cambia de estado. Entonces nosotros decíamos que la variable bandera podía tener dos estados, 0 o 1. Siempre la variable bandera comienza en un estado al principio del proceso como 0. Entonces yo pongo acá bandera igual a 0. ¿Sí? Comienza el proceso. Digo, 7 es igual a 3, no, viene por acá. Digo, 3 es igual a 3, sí. Por lo tanto, el proceso se altera y me tiene que guardar un resultado. Entonces, acá, en donde yo pongo, si lo encuentro, le asigno a la bandera el valor 1. O sea que la bandera, ¿sí?, cambió de estado y se mantiene en 1. Ahora, ¿qué digo? 8 es igual a 3, no. Viene para acá y terminó. Cuando sale del proceso de preguntar por los valores a través de una estructura repetitiva, que ya la vamos a ver, ¿sí?, yo voy a preguntar por el estado de la bandera. La bandera es igual a 1. Si la bandera, pregunto yo, y es igual a 1, ¿qué significa? Que el proceso se alteró. Igual a 3. Claro, que el proceso se alteró y el programa me está diciendo, si la bandera, Rafael, si la bandera es 1, quiere decir que el 3 está, porque alteré el proceso y le encontré el valor. ¿Se entiende? Pero hay lugares, en este caso, usted dice, profe, no lo hagamos complicado. Mande un mensaje, si está, está. Manden un mensaje diciendo que está, no pongamos bandera. Bueno, en este caso sí lo podemos hacer, pero hay procesos
en que, por ejemplo, yo recorro un vector es un conjunto de elementos encasillados en cuadritos, ¿sí? Ustedes conocen un vector, ¿verdad? Ustedes conocen lo que es un vector. Un vector es una estructura de datos ordenada Ay, Dios. Bueno, entonces, 3 y 5. Es una que cuando ustedes van buscando el elemento del vector, entra en un ciclo que no le va a permitir decir si está, porque le va a tomar un ciclo para todo, le va a decir si estás, si estás, si estás. ¿Me entienden? Entonces, cuando el elemento del vector es encontrado como valor 3, ¿sí? La bandera pasa a 1. Y ahí solucionan el problema. Pero en cambio, como en este vector, hay veces que no pueden mandar un mensaje por la estructura del programa. Tienen que poner como un paso más, la bandera está en 1. Si la bandera está en 1 al final del recorrido del vector, cuando termine de recorrer, la bandera está en 1, sí, entonces el 3 se encuentra en el vector. ¿Se entendió? Perdonen la improlijidad. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Se profe. entiende la bandera? ¿O no? ¿O le explico de nuevo? No, sí, sí. Sí se entendió. Listo, ya van a ver en la práctica que es fácil aplicar bandera. Después va a ser un juego de niño para ustedes. Bien, entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que son estructuras repetitivas y vamos a acelerar un poquito más. ¿Sí? Yo tengo, cuando ingresamos a una estructura repetitiva, es la parte que se va a iterar, que se va a repetir las veces que ustedes les digan. Para eso, la estructura repetitiva van a ver la sintaxis, es como una estructura de decisión, pero ustedes la estructura de decisión se acuerdan cómo la hacían, ¿no es cierto? Tiene un sí por la derecha y un no por la izquierda. En cambio, la sintaxis de la estructura de repetición es tener un sí la instrucción repeat until en C no existe. Entonces tenemos que cambiar el repeat until por repeat until, lo cambiamos por el do while. Haga, ¿sí? Mientras la condición se cumpla. Acá es mientras la condición se cumpla, haga. ¿Sí? Van a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, si vamos a representar la estructura while do, la primera, que es la while do, ¿sí? Fíjense la sintaxis que tiene. Me dice la while do que es una estructura condicional. Si esta condición lógica se cumpla, mientras la condición lógica se cumpla, haga el trabajo. Y el retorno del bucle, porque esto se va a repetir tantas veces como la condición lógica nos permita. ¿Sí? Y esto no se va a repetir. Entonces, pero fíjense el bucle donde retorna, chicos, muy importante. Retorna arriba de la condición lógica. No me pueden hacer arriba de la condición lógica. Ahora ustedes dirán, profe, ¿cuál es la condición lógica de una estructura while loop? La condición lógica generalmente es el contador y la cantidad total de elementos. El contador y la cantidad. Entonces, ¿cuál sería acá la condición lógica? Sería acá, mientras, ustedes dicen, mientras el contador sea menor que n, que la cantidad de elementos, trabaje. Cuando el contador haya llegado a la cantidad de elementos total, que es n, automáticamente sale y deja de repetir. ¿Se entendió? Sí, profe. Esa es la while do. Recordar siempre esta estructura. Ven que es diferente a una estructura de selección, porque a la estructura de selección no me pueden sacar por abajo, porque ya no es estructura, me están rompiendo la estructura.
y a que me rompa la estructura, a mí me molesta, porque me rompe la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver la otra estructura. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es, cómo trabajan cada uno. ¿Sí? Por el momento vamos a llegar hasta la estructura de, hasta la while loop. Vamos a ver la estructura repeat until. Esto debe hacer repita hasta que la condición se cumpla. O sea, esta sintaxis es distinta. ¿Por qué? Porque en la repeat until hacemos primero el trabajo y recién preguntamos si la condición lógica se cumple. Porque esto va a repetir hasta que la condición lógica se cumpla. ¿Sí? Entonces, hago el trabajo y el bucle retorna. ¿Se cumplió la condición? No. Entonces, retorna a repetir nuevamente, pero se va arriba del trabajo. A diferencia del while do que va arriba de una condición lógica. ¿Ven la sintaxis de las dos estructuras? Acá, chicos, ¿cuántas veces puede llegar a hacer un trabajo? ¿Cuántas veces? Hasta que la variable no sea la que... O sea, cambio la pregunta. Mínimamente, ¿cuántas veces hace el trabajo la while do? Mínimamente. ¿Uno? ¿Seguro? O ninguna, porque si no se cumple, no lo va a hacer. Bien, esa es la lectura. Si la condición lógica no se expresa ningún valor, ¿sí? O ingresan, dice n igual a 0. C, que vale 0, es menor que n que vale 0, se han confundido y n ustedes dicen, no, no va a ingresar ningún valor, algo que corte, directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dan valor 0 a n. Y dice, C, que vale 0, ¿es menor que n que vale 0? No, es igual. Por lo tanto, corta y nunca va a ser un trabajo. Por eso, esta estructura se llama estructura exacta, porque n vale 0, cuando n es igual a 0. N es la cantidad de iteración que va a hacer. En cambio, acá, en la repeat until, o do while, ¿cuántas veces mínimamente va a hacer el trabajo? Una, porque hace el trabajo y se da cuenta que la estructura se termina. Por lo tanto... Claro, hace el trabajo y si se cumple la condición, se termina. Exactamente. Hizo el trabajo, por lo menos una vez, se cumplió la condición y sale. Pero mínimamente lo hizo una vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Entonces, bien. Entonces ustedes, chicos, acá le dice la teoría que do while es el reemplazo del repeat until. Pero la otra se llama, no confundir, la while do. Una es while do, mientras la condición lógica se cumpla, haga. Y la otra es repita, o sea, haga hasta que la condición lógica se cumpla. Repeat until, haga hasta. ¿Sí? Bien. Chicos, no siempre en probablemente relacionado a n. Entonces puedo aplicar las dos estructuras. La puedo hacer con un while o la puedo hacer con un do while. ¿Sí? Así le llamamos de ahora. While, para que es condición lógica, trabajo y repite. ¿Sí? Y do while es para que es el trabajo y la condición lógica. ¿Sí? Entonces, no siempre vamos a poder aplicar la do while, porque la do while momentánea sí o sí la cantidad de valores que se ingresan. En cambio, en la división matemática acá y luego trabajar. En cambio, en esta no. ¿Sí? Ya vamos a verlo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Poco podemos utilizar la do cuando se utiliza el enunciado de un problema, el enunciado de un problema. Algunas de las siguientes palabras: introduzca, ingrese, cargue. ¿A qué se hace referencia? A los datos, porque introducimos datos, ingresamos datos, cargamos datos. Ahora cuando le dice,
se expresa, muestre, averigüe, dé a conocer, obtenga, se necesita saber a qué nos referimos, a un resultado. Y por supuesto, el proceso que corresponda. Entonces, ya sabemos cuáles son los datos, resultados y condiciones. ¿Se entendió? Chicos, acá me dice, utilizando las etapas de repetición, ¿sí? Introduzca n números enteros. Pero acá lo vamos a hacer un poquito más complejo. Acá vamos a hacer que haga. ¿Qué les dice? ¿Qué tengo que introducir? N valores enteros. O sea, tengo que ir introduciendo de los n, los x, ¿sí? De esa generalidad de n, tengo que ir introduciendo cada uno de los x que correspondan a la generalidad n. ¿Cuándo va a cortar? Bueno, cuando a mí el contador me diga, che, ya hemos ingresado tanto x, que cada vez que lo fui ingresando, lo entonces se produce el corte de control en la estructura. Entonces, deja de repetir, deja de ingresar valores y se terminó. Muestra el resultado o hace otra cosa. ¿Se entendió? ¿Qué me pide el problema? Sí. Entonces, vamos a verlo, al problema. ¿Sí? Pero directamente yo voy a ser más práctico y voy a hacerlo con DFD. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá el DFD no me reconoce la estructura do while o repeat until. ¿Sí? Solamente me trabaja para la estructura mientras y para la estructura for o para. Fíjense que no está la repeat until. Entonces, generalmente, como todas las estructuras, yo le enseño las dos estructuras, o le voy a enseñar las tres estructuras, la clase que viene, van a ver la tercera, que es la estructura for, ¿sí? Pero cuando sepamos manejar bien repeat until y while loop, ¿sí? Vamos a ver la for. Pero, o si no, el profe de práctica, ya como está haciendo práctica con la while loop, ¿sí? Ya puede decir, bueno, chicos, hay una tercera estructura que es la for, y se utiliza así, que es la más simple y es con la que ustedes van a programar y se van a quedar, acuérdense, con la for. La for es un híbrido del repeat until y del while loop, ¿sí? Entonces, pero es la que más funciona porque es la más corta y la más fácil de utilizar, porque muchas veces ustedes se olvidan. Entonces, pero con la práctica que le vamos a dar acá, no se va a olvidar nada. Bien, entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a ingresar n valores y lo vamos a sumar a esos valores que al final del ingreso de los mismos vamos a saber qué valor tiene la suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que se lee? Ayúdenme ustedes, pues yo no sé. Los números que ingresamos, o sea, la cantidad de números que tenemos que ingresar sería n. Exactamente, excelente respuesta. Entonces, directamente vamos a hacer un proceso de lectura y vamos a leer el valor n. Recuerden, chicos, que cada vez antes de leer una variable, pónganle en un cartelito, porque si no va a leer un cuadrito mudo, ¿sí? Acostúmbrense porque así van a tener que ir codificando. Pues acá ustedes están viendo gráficamente que van a ingresar n, pero en el C, ustedes van a decir, ingrese el valor de n, y el cursor va a estar ahí mudo. Va a estar mudo, porque no le pusieron no le dijeron qué tiene que ingresar. Ingresan directamente. Entonces, por cada variable que vamos ingresando, nos acostumbramos a mandar un mensajecito que diga, ingrese la cantidad de valores, ingrese la cantidad de valores, a sumar. Ahí se entiende que son todos los valores. Apóstrofe, listo. ¿Quién me representa la cantidad total de valores? La letra N. NZ, la que ustedes, es un identificador, le pone el valor que quiera, ¿sí? O el nombre que quiera. Listo, ya estoy ingresando los N valores. Y ahora entraría, una vez que ya tengo ingresado los N valores, entraría a una estructura repetitiva para ir ingresando a través de esa estructura de repetición, ¿sí? Los valores de X que van a ingresar para sumar.
Entonces, ingreso la estructura repetitiva, que es el signo de pregunta, ¿sí? Cerrado. Y fíjense que me ingresa, dice, mientras que, MQ significa mientras que la condición se cumpla, haga. O sea que es la while do, es la while do. ¿Se entendió? ¿Y qué va acá mientras que? ¿Qué condición lógica? ¿Se acuerdan que yo le dije va directamente relacionado el contador con la cantidad de valores que ingresa? Porque con el contador vaya ingresando, se vaya incrementando el contador, cuando llegue a n, esto tiene que dejar de iterar, tiene que dejar de repetir la estructura de control. ¿Sí? Entonces, esa condición lógica se llama corte de control. Mientras C no llegue a n, sea menor, van a ingresar valores. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Pero ahora le digo lo siguiente. Miren cómo yo arranqué, ¿no? Todavía no declaré la variable C, cuánto comienza, todavía nada, porque no sé. Yo sé que hay una variable C, ¿sí? Que es un contador. Mientras el contador no llegue a n, el problema se va a repetir todo lo que haya entre la estructura y el cierre. Este cierre no es del programa, este cierre es de la estructura. Cuando yo digo cierre, lo que sigue sale por el no. Acá, ¿se dan cuenta? Lo que se cumple la condición sale por el sí. Todo el sí es entre la condición y el cierre. Todo eso es el sí. Y es lo que se va a repetir. Ahora, chicos, ¿qué debo hacer ahora? Profe, ¿qué quiere hacer un contador? ¿Cómo se quiere hacer un contador? ¿Es un contador ese? Contar los números y mostrar el resultado. Acumular. Numeritos. Entonces tendríamos que definir C como otra variable más Ya está, lo que... ya está, todavía. Vos fíjate que ya C lo tengo. Ya está C. ¿Cuál es el paso siguiente? Ahora, ¿qué debo ingresar? ¿Cómo le van a llamar a cada uno de los numeritos que ingrese de n? De ese espectro, de ese... Los valores. Otra variable. Otra variable que va a representar ¿qué? Para acumular, con un acumulador, digamos. Bueno, pero primero la variable. ¿Qué representa la variable? Por ejemplo, Escu- sería los puede ser. números que vamos sumando. Escuchen lo que yo les pregunto, no están escuchando. ¿Qué va a representar la variable que yo ingrese ahora? ¿Los qué? Yo ya tengo una variable n que representa la generalidad de los números que van a ingresar. 5, 3, 4, 9. Y ahora tengo que representarlo a los números, a cada uno de esos números que ingresa. ¿Con qué variable? Los valores que van ingresando de esos n. ¿Sí? Uno por uno. Lo tengo que representar con la variable. Por lo tanto, acá tengo que leer, ¿sí? X. Le llamamos X. Estos son cada uno de los numeritos de estos n, de la totalidad n. ¿Lo ven? Y ahora a este X es lo que debo ir acumulando a través de un sumador. Entonces, acá le voy a poner un mensajecito que diga voy a poner un mensaje que diga ingrese el valor X. Listo. Y ahora ingreso X. Una vez que ingreso X, ¿qué le dije yo? ¿Qué le pide el problema? Que lo deben acumular, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo sería el acumulador? ¿Qué sería el acumulador? ¿Un qué? ¿Una decisión, una lectura, un proceso? ¿Qué sería? ¿Proceso? Un proceso. ¿Sí? Pongo un proceso, una vez que leo X, lo voy acumulando. ¿Y cómo sería ese proceso? ¿Cómo le llamarían al acumulador o sumador? ¿Cómo sería la fórmula de un acumulador? ¿Cuál es la sintaxis del acumulador? De S. S recibe el valor de quién? S igual De S a más S X. más X.
Muy bien, S más X. Voy acumulando los valores de X en S. ¿Sí? Y le asigno a S. Pero te voy a decir, profe, este S, para que funcione esto, tiene que tener un valor inicial. Ya lo vemos. Y ahora, una vez que ingresé el valor, ¿sí? Lo acumulé. ¿Qué tengo que hacer? Ahora una Ese es el condición. primer valor. No, ¿qué condición? No. ¿Cómo me decías? ¿Vuelvo qué? ¿Qué tengo que hacer? Ponerle el valor a la X. Ya está, acá. ¿Qué sigue acá? Hay que ver si El se contador. cumple o no. El contador, el contador. El contador, muy bien. O sea, ingresa el valor, lo acumulo y lo cuento. ¿Por qué? Porque después del contador, ¿a dónde retorna? ¿A dónde hace el bucle? Porque esto es lo que se va a repetir, ¿verdad? ¿A dónde hace el bucle? ¿Arriba de quién? La while do. ¿A dónde retorna? En la Y, condición de C menor que N. y al valor Bien. de X. Ah, No. Entonces, acá voy a poner un contador, recibe el valor, ¿sí? Del contador más 1, ¿sí? Lo voy contando. Y ahora, en el cierre es el bucle de retorno. ¿A dónde retorna la while loop? Acá, a la condición. ¿Sí? Los Eso valores. ya no le pongo nada, yo porque el cierre me hace retornar automáticamente acá, automático, interno. ¿Se entiende? Sí. Y ahora cuando salgo, ¿a dónde muestro el resultado? Listo. Fíjense, chicos, que es entre la condición lógica y el cierre, esto se llama bucle. O sea, esto es lo que se va a repetir. Ingreso el X, lo acumulo, tanto. ¿Sí? Contador. ¿El contador llegó a 3? No. Por lo tanto, haga mientras no se cumpla la condición. ¿No se cumple la condición? No. Entonces, sigue. Y va a repetir tantas veces como números hayan pasado. ¿Sí? Como este n me indica el final. Y el contador se va incrementando hasta llegar al final. ¿Sí? Entonces, cuando generalmente ustedes podrían poner la suma, mostrar el resultado acá de la suma, acá, imprimir ese acá, ¿sí o no? Rápido. ¿Cómo, profe? Si ustedes pueden poner acá, antes del cierre, mostrar la suma. O sea, Sí, tienen sí que mostrar la podemos, suma. Sí, Sí se pero puede. tiene que ser fuera del bucle. claro. Bien, exacto. Yo te pregunto, de poder se puede, pero como he dicho, tiene que ser después del cierre del bucle acá, cuando sale de la Claro, estructura, deja de repetir. Se puede hacer de claro. las dos. Si yo pongo acá la S del resultado, me va a ir mostrando resultados parciales. ¿Sí? En cambio, si yo pongo la suma acá, imprimo la suma fuera de la estructura de repetición, ¿sí? Me va a mostrar el último resultado que tome S cuando salga de la estructura. Entonces, háganlo como ustedes quieran. ¿Sí? Imagínense si son 1000 números, acá le va a mostrar 1000 veces esto porque se va a repetir, porque está dentro de la repetición. La suma es, la suma es, la suma es, la suma es. Muéstrenlo al final directamente, acá. ¿Sí? Entonces ustedes ponen la suma de los valores es, dos puntos, espacio, apóstrofe, coma, es. ¿Lo ven, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? sí, profe, sí. Bueno, le enseño otro tips que tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa si yo a este X no lo leo ahí, lo leo afuera del ciclo de repetición? Leo N y leo X acá. ¿Qué pasa si ustedes leen X afuera? Ingresa el primer valor. Ingresa N, 3, por ejemplo. Ingresa el primer valor de los 3. ¿Sí? X. Dice, C que vale 0 es menor que N que vale 3. Sí, trabaja. Entonces, suma
S más X. Hace la suma, lo cuenta el valor y cierra. Retorna. Este cierre hace retornar. ¿Qué va a pasar con el valor de X si retorna acá? Puedo hacer esto, llevarlo hasta arriba y que retorne acá para que vuelva a leer otro valor de X. Acá. No. No, claro. Ustedes lo más fácil es tirar un cuadrito, un simbolito más y lo hacen que calce acá. Si ustedes me mandan acá el retorno, ¿sí? Me están rompiendo la estructura porque ya no es un while, porque la No se lee sintaxis lo del mismo, while digamos. viene acá. Entonces, ¿cómo hago para leer si lo ponen al X afuera? Una de las soluciones, no. Usted dice, no, yo cada vez que entro a la estructura leo el X, listo, perfecto, fantástica la solución. Se terminó, ahí queda. Pero ¿qué pasa si usted quiere poner el X afuera? ¿Cómo resolverían que lea nuevamente el X y vuelva? Ahí le dije la solución. Pero, profe, si nosotros ponemos el X afuera, ¿no nos tendríamos que volver a ingresar otra vez el X? ¿O no? Sí, correcto, esa es la respuesta. ¿A O sea, el dónde valor de le- X que es estático. No hablemos ni de estático, ni de dinámico, ni de nada. El valor de X es un valor no variable. No hablemos de estático acá. No existe. Tipo, ingresaríamos el valor de X hasta que sea correcto, básicamente. Entonces, ¿a dónde lo ingresarían? ¿Dónde cree usted que lo ingresarían? El bucle. ¿A dónde? Decime en qué parte del bucle. Abajo de... A ver, no. Y abajo la X. Yo Que- creo que abajo de valores. Porque, Abajo del conito ese que muestran. Claro, acá eso. abajo, No, el de No, arriba. no, el de arriba. Dice ingrese. Ahí. Ahí, porque ahí ya está dando la orden que ingrese la variable. ¿a dónde está viendo la orden? ¿No? sería abajo la X, porque si estuviera la X adentro del bucle, nos estaría pidiendo constantemente que ingresemos X. Y bueno, si eso es lo que vos querés, constantemente tiene que Ah, ok, pedir. entonces sería arriba de la X, Claro. Pero está solicitando el entre valor. N y X. ¿Para qué va a ingresar nuevamente la X? Si ya lo está ingresando acá. Chicos, recuerden que cuando ustedes lean el X afuera, el retorno no es arriba del X, porque si no van a quedar con la primera X y esto va a entrar en un bucle y no va a salir más. ¿Sí? Porque siempre hacer la misma X, la misma X, la misma X, la misma X. ¿Hasta cuándo? No termina nunca. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes lo que tienen que hacer es ingreso la X afuera. Hago el proceso de controlar la condición lógica. La acumulo, lo cuento y retorno, ¿sí? Leyendo nuevamente un valor de X, que no es este, que es este. Antes del cierre, retorno nuevamente leyendo el valor de X. ¿Sí? Y acá le voy a poner un conito que diga ingrese el valor de X. Y eso se va a repetir tantas veces como condición lógica me lo permita. Ingrese el valor de X, ingrese el valor de X, ingrese el valor de X. Para evitar eso, lo vamos ingresando afuera. ¿Sí? Entonces, pero tienen dos formas de resolver. Entonces, si ustedes quieren leer la X afuera, tienen que, antes del retorno, retornar o volver con una X nueva leída. Porque acá va a controlar el contador y N, va a acumular la nueva X que han leído acá, ¿sí? Lo cuenta, ingreso el valor de X, ya cuando el valor de X, el número que haya ingresado, haya superado o igualado a N, ¿sí? Esta X que se leyó últimamente ya no va a funcionar, porque el corte de control me va a hacer salir. No me va a dejar que ingrese por acá. Si leo una X de más, ¿se entiende? ¿Se entendió? Hagamos Sí, correr. Sí. Hagamos correr. Entonces estamos acá. Ingrese el valor
Ingrese la cantidad de valores a sumar. Continúo. Ingreso n. ¿Sí? Ven que acá ingresa, ¿qué valor ingresa? ¿En el X o el N? Ven que está mudo. Entonces, pausemos, volvamos al modo, ¿sí? Un conito ante el X. Exacto. Acá, perdón. Siempre antes de la lectura, chicos, no por esto, porque ustedes lo están viendo acá, que van a ingresar, pero es cuando hagan la programación. Si usted no le pone a la programación, no le ponen un mensaje antes de la variable, va a estar el cursor repitiendo ahí en mudo, prendiendo y apagando y esperando que ustedes ingresen algo. Ustedes lo van a ingresar porque ya lo conocen, hicieron ustedes, pero el que se siente a ejecutar su programa, chao. Entonces, ingrese el valor. ¿Sí? Toma un poquito más de trabajo, pero háganlo bien. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer correr esto. Ingrese la cantidad de valores a sumar. Ingreso la cantidad de valores. ¿Cuánto es? 3. Ahora dice continuar. Ingreso el primer valor de X. El primero de los 3. ¿Qué valor quieren darle a X? 1. 1. ¿Sí? Continúo. Cuando yo pongo continuar, ya vino... perdón, voy a cometer error. Continuar. ¿Qué pasa ahora? Me dice, variable no existe. El ¿Quién no C. existe? ¿Y quién más no N. existe? N sí, porque ya... Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo anteriormente y antes de todo, Definir si C. C es un contador exacto, no definir, no, definir Darle C un no. valor. Darle un No, valor nada más. inicial. Exactamente. Con darle un valor inicial acá en DFD, yo estoy definiendo lo que ustedes decían, la variable. ¿Sí? Entonces, generalmente los valores de inicio se lo ingresan al principio de todo. Generalmente. No importa. Ojo, es acá, en este sector. Lo pongan ustedes donde quieran ponerlo a la inicialización de la variable, es exactamente lo mismo. Pero no me vayan a poner inicialización de variables dentro del bucle, porque cada vez que retorne me va a poner la variable en cero, de los contadores en cero. Entonces, nunca va a llegar a acumular. Es un error común, ¿no? C la ponemos en cero, y aquí también a S la ponemos en cero. Entonces ahí ya, al inicializarla, ya la declaro la variable. Otra vez corremos. Ingrese la cantidad de valores a sumar, 3. ¿Sí? El primer valor de X, me habían dicho 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo acá? Vino acá, internamente, el programa vino acá y dijo, se lee X 1. Y ahora digo, el contador que vale 0, porque viene con 0, vale 0, es menor que n que vale 3, que ingresaron acá, 0 menor que 3, sí, por lo tanto la condición se cumple, lo deja pasar, acumulo 0 de S primeramente, más el 3, ahora S vale 3, ¿sí? Incremento el contador ya no vale 0, sino que vale 1. Leo nuevamente el valor de X, y retorno. Ahora dice 1. Acá retorno, ¿sí? 1. Acá ya he leído otro valor de X. ¿Qué valor de X quieren leer? El segundo valor. Segundo valor de X. 2. El 2. Entonces, ¿ese cuánto va acumulando ya? 2 más 1, 3. 3. Voy al segundo valor. Vengo acá, ingreso, lo cuento, el contador está en 2, ingreso otro valor, el tercer valor ya, ¿sí? Y dice, 2 es menor que 3, sí. Entonces, ingreso el próximo valor. ¿Cuánto es el próximo valor? A sumar. ¿Cuánto es? 1. 1 otra vez. Entonces es 1 más 2 más 1. 1 más 2, 3 más 1, 4. Entonces, cuando retorna, lo cuenta y acá el contador pasa en 3. Lee el valor, pero ese valor, cuando el contador en 3, no tiene que trabajar porque ya pasó el 0, 1 y 2. El 3 es el cuarto valor.
la cuarta posición que ingresa. Entonces, para ese valor, cuando C vale 3, ya no tiene que funcionar. Entonces, leo un valor ficticio, suponte 8, y cuando venga dice acá, C que vale 3 es menor que N que vale 3. 3 No, menor que 3, no, sale por acá, no lo toma el último valor ingresado, sale por acá, no lo toma el último valor, e imprime el valor de la suma que es 4. Continúo, y me dice continuar, ¿sí? 8, y ese valor ya no lo va a tomar, ¿sí? Y me dice que la suma es 4. ¿Lo ven? Sí. Salió del bucle, porque 3 no es menor que 3, porque 3 ya es el cuarto valor, entonces directamente sale del bucle e imprime el valor que tenía la suma. Ya el valor que yo tomé, que ingresé al último, ya no me lo toma, porque el contador con N me corta, ya no deja pasar para acá, si no tendría que sumar 8, ¿me entienden? Entonces, para evitar eso, que tenga que ingresar un valor más, siempre, generalmente, trato de ingresar el X adentro. ¿Sí? Entonces no sé si lo puedo subir. No, no se puede subir. Entonces, todo este procesito del ingreso de X, ¿sí? Iría acá. O sea, primeramente ingresa el X y después lo sumo. Y está todo el mismo, ingrese X, ingrese X, ingrese X, ingrese X, ¿sí? Y ya no leen el X acá abajo, ¿no? Ya este X ya no vuelven a leerlo nuevamente. Porque ya lo están, y se me acaba. Entonces, esto quedaría definitivamente así. El mensaje de ingresar X, ingresan el valor de X, para que ustedes estén completitos. Ingresa X. Y acá va el valor de X. Entonces, para que no les pida un número de más, ingresen siempre el X adentro del ciclo de repetición. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Profe. sí, profe. Bien. ¿Cómo sería esto para ir terminando? Como no tengo el ciclo ahí, como no tengo el ciclo para hacerle con el mismo problema con la otra estructura, ¿sí? Fíjense cómo lo voy a hacer con una repeat until, ¿sí? Entonces, fíjense cómo voy a hacer con repeat until con la otra estructura, que va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, voy a tener acá inicio, voy a tener S en 0, C en 0, hago como si fuese en el DFD. Voy a leer, bueno, yo lo hago con paralelogramo, ¿no? Voy a leer N, que es la cantidad de valores, ¿sí? Y ahora voy a decir, mientras, perdón, con la estructura repeat until. Entonces, leo el valor, acá, leo el valor de X. Leo el valor de X. Soy Dios. Ya estoy cansado. Leo el valor de N, leo el valor de X, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer S igual a S más X, hago la suma. Todo esto, que es el trabajo antes de la estructura condicional del retorno, que es la repeat until, ¿verdad? ¿Se acuerdan la sintaxis, no? Hago C igual a C más 1, ¿sí? Y ahora voy a preguntar, repita todo esto, perdón, desde acá, porque van a ver a dónde vuelvo, ¿no? Entonces, ustedes dicen, todo esto que está acá,
se va a repetir n cantidad de veces. Entonces, mientras el contador sea igual a n, si el contador no es igual a n, entonces repita sí. Entonces, ¿qué hago? Hago la repetición y el bucle de una estructura repitantil vuelve arriba del trabajo. Entonces, todo esto es el trabajo y recién viene la condición lógica. Cuando no, termina y voy a mostrar, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer con un DFD, ¿no? Voy a mostrar el resultado de la suma. La suma es los puntos apóstrofe, ¿sí? Coma, S. Y ahí Profe, finaliza. Sí, señor. la condición no sería al revés, no sería si no se cumple volver arriba. Perdón, acá. Si no se... Bueno, van a ver que con la práctica ustedes pueden definir un sí o un no por acá abajo, ¿no? Van a ver que acá pueden definir. O sea, C es igual a N. C igual que N. No. Entonces repite. ¿Sí? Y acá tengo la salida sí. ¿Lo ven, chicos? Entonces, todo esto, estoy haciendo el mismo problema, pero le estoy cambiando la estructura repetitiva. ¿Sí? Ingresa el 0, ingresa un X, digamos dos numeritos. X, el 5 y el 7. ¿Sí? N igual a 2. Entonces viene acá, C es en 0, C en 0, ingreso el 2 acá. Entonces acá ingreso el valor de X, el primer valor es 5. Entonces dice 0 más 5, 5. Ese vale 5. ¿Sí? Lo cuento. C varía 0 más 1, C vale 1. Entonces, 1 es igual a 3. No. Viene por acá. Y dice, lee el otro valorcito. ¿Sí? Lee el 7. 7 más 5, 12. Entonces ya ese no vale 5, sino que ese vale 12. ¿Sí? Entonces, viene por acá, incrementa C. C no vale 1, sino que vale 2. Dice, 2 es igual a 2. Sí. Sale y directamente imprime el valor de este. Imprime 2. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí tienen una estructura con el while do y la otra estructura con el do while. ¿Sí? Esta estructura era la que ustedes hacían. La sintaxis era la que hacía el trabajo, condición lógica. Por acá abajo, según la condición lógica que ustedes pongan, va a ir un sí o un no, ¿sí? Y retorna arriba del trabajo, ¿sí? Y si ustedes ponen un no por acá va el sí. ¿Se terminó? Y la otra, la que ustedes tienen acá, con el DFD, esta, ¿sí? Es la estructura de... ¿Cómo sería la sintaxis de esta? La sintaxis de esta sería, es la condición lógica si se cumple la condición lógica, hacen el trabajo y el retorno del bucle es arriba de la condición lógica y cuando no, finaliza. ¿Lo ven? ¿Ven entre una y otra? Sí, profe. ¿Sí? Esta es con esta y esta es con esta. Todo esto que está acá, hasta antes del cierre, se denomina trabajo. ¿Se entendió, chicos?
Hasta acá la clase de hoy.